¿Qué tal, amigos? Hoy estamos de nuevo con un habitual de la casa, con Islero 2. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Miguel? Encantado, encantado otra vez. Vamos a hablar de un tema que estamos tratando mucho últimamente. Bueno, desde el principio del canal lo hemos tratado, el tema del crimen, ¿no? De una u otra manera, estamos hablando siempre de ello, pero ahora vamos a hablar de cómo empezó la criminología. Hemos empezado una serie con el señor Juan Rada sobre crímenes famosos que marcaron la crónica negra de la historia de nuestro país, y ahora vamos a hablar pues de cómo son las distintas ramas, las distintas formas de ver la criminología que han coexistido. Escuelas, ¿no? ¿Se podría llamar escuelas o cómo lo llamarías? Sí, son escuelas que al final unas han prevalecido y otras han quedado totalmente pues enterradas, ¿no? Enterradas. Realmente pues podemos hablar de tres escuelas, ¿no? Digamos que la criminología como tal, es una rama de la sociología, ¿no? Digamos que los fundadores de la criminología salieron de facultades de sociología, tanto en la escuela de Chicago como en la escuela italiana, eran sociólogos que elaboraron teorías para poderlas aplicar al derecho penal, ¿no? O sea, esto nació como una herramienta, una ciencia auxiliar para los juristas, ¿no? Entonces, es Italia. Italia es digamos, el origen de la criminología moderna, además de la criminología científica basada en métodos experimentales, ¿no? Es criminología empírica, que no se basaba en cuestiones pues teológicas ni exclusivamente morales, sino que tenía una base biologicista y es la escuela positivista italiana. Se denomina así y tiene una base biológica, como te decía. Digamos, el fundador es César el Lombroso y toda esta corriente surge a finales del siglo XIX. Sí, Y como los grandes, como la crónica negra, al final. sí, porque todos estos crímenes de los que vamos a hablar a continuación sucedieron pues justo paralelamente a esta escuela positivista italiana. Y, y como te decía, César el Lombroso fue digamos, el pionero a la hora de hablar de lo que él denominaba el delincuente nato. Este señor, realmente luego sus teorías fueron refutadas dentro de la misma escuela positivista, es decir, digamos que sus sucesores dentro de esta escuela italiana acabaron superando esas primeras teorías del Lombroso que hablaban de un innatismo en el criminal que tenía una, un, digamos, se correspondía, él creía porque además se basaba en una serie de mediciones craneanas, de antropología física, en el cual él estableció unas estadísticas, ¿no? Él medía el cráneo y medía características fisiológicas de los delincuentes. O sea, incluso se desplazaba a las cárceles a realizar mediciones a los delincuentes más peligrosos, ¿no? De la Italia de la época. Es Y como, entonces es en como, base, es como de llevar la ciencia, ¿no? Realmente a este mundo, sí, que hasta entonces se les consideraría simplemente taraos, que había que tratar de la peor forma posible y que no tenían redención, no claro, tenían excusa, incluso se les podía achacar hasta que estaban poseídos. poseídos, sí, porque esto, esta corriente del Lombroso estaba muy influida por el darwinismo. O sea, es que el darwinismo, el evolucionismo fue una auténtica revolución, ¿no? Y luego en el siglo XX influyó en todas las corrientes políticas. O sea, ese cientificismo, fue un descubrimiento, ¿no? Y como te decía, luego sus discípulos, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, eh, fueron los que luego fueron dándose cuenta que ese determinismo biologicista estaba, digamos,
era un sesgo demasiado limitaba la capacidad de la propia teoría científica. Y entonces ellos añadieron todos los factores sociológicos que había que sumar a los factores innatos, los factores congénitos. Y digamos que es Garófalo el que yo creo que llega al culmen de la perfección dentro de estas teorías positivistas, y él fue el que estableció que los factores externos de un delincuente, de un criminal, solo son decisivos cuando previamente existe un factor congénito. O sea, Garófalo no niega el factor externo, ¿no? El ambiente de una persona a la hora de influirle en su actividad delictiva, no lo niega. Simplemente lo que él afirma es que esos factores externos actúan y tienen una verdadera incidencia cuando existe una predisposición biológica previa a ese factor externo. Ya. Es realmente interesante esta corriente, y por resumir, porque tampoco quiero extenderme mucho ni ser demasiado técnico, podemos decir que bueno, se basa en que la sanción, ellos hablaban de sanción, no de pena, sino de sanción. La sanción tenía que ser proporcional a la peligrosidad del autor. No proporcional a nada más. El único factor que había que tener... No al delito, sino a cómo era el autor. Exacto, porque si la misión... Entonces nada, a Farruquito nada, ¿no? Le damos no sé, un chuletón, o sea, un chuletón de carne me refiero, unos vinos y no sé, y un viaje al Caribe, ¿no? Porque, a ver, él no es un monstruo, él no ha hecho nada más. Claro. Bueno, aparte que no ha hecho nada, solo cargarse a un padre de familia, ¿no? Pues, ¿qué le pondrían a este? Fíjate, no tiene peligrosidad, ¿no? O sea, nadie se acuerda ya de aquello. Y como te decía, esta escuela positivista lo que pretendía era que la sociedad tenía que quedar lo más protegida frente a estos criminales. Entonces, para que eso fuese así y eso fuese efectivo, la pena, la sanción, como ellos hablaban, tenía que ser proporcional a la peligrosidad, o sea, al potencial peligro para la sociedad que tenía el criminal. Era, digamos, por así decirlo, una sanción personalizada. Y todo, pues, como te decía, en base a establecer tipos criminales, clasificación de criminales. Esta escuela fue la primera que estableció diferentes biotipos criminales, y entonces el delito en sí, ellos lo consideraban, estos primeros criminólogos italianos lo consideraban ante todo una manifestación del individuo. El delito no es una cuestión técnica que viene escrita en un código, sino que es ante todo una manifestación de un individuo en concreto. Y entonces es una escuela que lo que intentaba abordar era el origen del delito. No sé si me estoy explicando. Sí, no, sí, te explicas, y además que tiene mucho que ver. Yo creo que es bastante real eso, porque claro, si un individuo, por ejemplo, tiene unos antecedentes de que le han abusado sexualmente, por ejemplo, cuando era niño, cosas así, pues es muy fácil que luego él se convierta en un... ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Un poco... Esta escuela lo que hace es abordar la génesis del delito. Sí, al autor. Cómo surge a partir de cómo es el que lo comete, vamos. Exactamente. En contraposición a esta escuela, de hecho, esta escuela surge para, digamos, contradecir las tesis de la escuela clásica, que la escuela clásica en realidad nunca existió nominalmente. Fue la denominación que le dio Enrico Ferri, un miembro de esta escuela italiana, a los otros criminólogos, aunque no se denominasen así, que existieron antes de ellos, en el periodo de la Ilustración, que fue, como todos sabemos, una época en la que
todo tenía que ser mensurable, racionalizado, Sí, es todo que tenía... es el espíritu de la época, sí. El triunfo de de la ciencia, ¿no? De lo que de se una podía. ciencia no empírica, sino, digamos que todo tenía que ser matematizado, todo estaba sujeto a unas normas rígidas, ¿no? Que es con lo que rompieron los criminólogos italianos, positivistas, que esa inflexibilidad lo único que iba a traer era injusticia, porque no había mayor injusticia que tratar a todos los delincuentes por igual, aunque hubiesen cometido el mismo delito, porque cada delito tenía una génesis y unas razones totalmente diferentes. Sí, 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 no, y Entonces, además eso luego se ha manifestado en todos los crímenes que hemos conocido claro, famosos en los cuales pues la gente ha opinado, ¿no? Y todo el mundo pues se ha posicionado a favor o en contra de un personaje y siempre se ha dicho lo típico de, bueno, es que este, ¿no? Claro, como viene de por ejemplo, el Vaquilla, ¿no? Es el ejemplo igual más típico. sí, O sea, claro, como viene de este barrio, este es una familia disfuncional, creo que también nació en la cárcel o poco le faltaba. Bueno, pues que era como, claro, cómo no va, ¿no? A delinquir, prácticamente está abocado, ¿no? sí, claro. Y como te decía, la época de la época de la ilustración, pues en este sentido fue muy cándida, porque las penas, aquí sí que hablamos de penas, aplicado al ámbito jurídico, tenían el fin de ilustrar y enseñar el camino correcto a la sociedad. No tenían Sí, otro fin más que ese. no el fin de castigar. Pero bueno, me supongo que de No, no. ahí también, hombre, yo no sé hasta qué punto serían tan ingenuos. Yo que he visto un poco cómo se trataban los presos en esta época, ¿vale? En el concreto cuando está empezando la Crónica Negra, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? A raíz de lo de mi antepasado que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y además estaba muy Sí, metido en todo este tema de Lampa, bueno, pues me llamó la atención, pues la verdad que no se andaban con ninguna broma, o sea, que si había que ejecutar a un tío, lo mataban y punto, o sea, no se estaban ahí como ahora, no, pobrecito, que es que, claro, le pasa esto, le pasa al otro, no, se le mataba y punto. Entonces no sé hasta qué punto, ¿sabes? bueno, estoy hablando del siglo XVIII, Ah, vale, vale. en el que además todo esto, como todas estas ideas románticas, porque todo esto estaba imbuido de romanticismo, ¿no? Pues todas estas ideas románticas tienen mucho de teoría y poco de práctica, porque luego es muy difícil aplicar ensoñaciones que están basadas pues en el mito del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Es un mito, para tus oyentes, pues podemos resumir, es un mito por el cual el ser humano es un libro lleno de páginas en blanco, eh, que todos nacemos con todas esas páginas en blanco y que sobre esas páginas pues se puede escribir cualquier cosa. Pues me he explicado, o sea, Sí. que es el medio que el ser humano nace impoluto, nace perfecto y se vuelve imperfecto, Hombre, en esto en a parte sí causa estoy de acuerdo. a causa exclusivamente del ambiente que le rodea. Por eso se llama el mito del buen salvaje, porque el, digamos, eh, mm, el mito habla de un hombre que si no tiene contacto con la maldad de otros hombres, pues siempre es bueno. ¿No? Hombre, yo ahí, la verdad, mira, hace poco ha habido, lo dije en el vídeo del otro día con el señor Rada, ¿no? No como una exclusiva, porque yo no soy un periodista para dar ninguna exclusiva, pero hombre, ya sabes que me refiero al caso te lo conté apenas me enteré, ¿no? El tema de los menores que han sido abusados, bueno, violados, hasta tal punto han sido violados que se han quedado embarazadas las chicas, o sea que, y son, no, no chicas, no, son niñas de, Un horror, un horror. sí, sí, un horror auténtico. Bueno, pues todo esto, claro, por supuesto, tuteladas por el gobierno, ¿no? Por estos que luego dicen
que si bueno, por supuesto lo han tapado todo, ¿no? Ya estuve viendo ayer la prensa, pero viéndola, digamos, más en serio, porque hasta entonces había caído un poco en las añagazas de la prensa del régimen, ¿no? Te dicen, no, una niña embarazada, Sí. pero claro, ya estuve fijándome, claro, que es lo que piensas siempre, ¿no? Pero, bueno, que si no ha sido el novio de 17 años, que ha sido el papá. Hombre, normalmente en el periodismo moderno la verdad reside en lo que omiten, no en lo que dicen. Claro, bueno, es que el periodismo moderno es una basura auténtica, ¿no? En general, es muy poca, bueno, hay excepciones, pero a lo que quería ir es, al margen, bueno, por supuesto, todo esto daban por hecho ya que había sido el menor, o por ahí andaba la cosa, ¿no? Bueno, lo están investigando o ya decían directamente que había sido el novio de ella que era menor, o sea, cuando yo sé a ciencia cierta que no es el novio y que no ha sido ningún menor el que ha dejado embarazada a la niña, lo sé perfectamente. No saben de quién es, no saben de quién es la criatura, ¿vale? Y luego dicen encima que hay que proteger el honor del menor, que no dicen más datos por defender el honor del menor. Digo, hombre, el honor del menor lo tenéis que haber defendido antes de que les violasen. Me parece a mí, vamos, esto me recuerda al caso Alcácer, ¿no? Siempre estamos con el honor, pero luego cuando las matan, las violan y se van de rositas, ahí no hay honor, o sea, eso no pasa nada. Pero bueno, el caso, a lo que iba con esto, al margen de todo esto, que por supuesto estaban tuteladas, por el gobierno, por supuesto, eso no puede faltar, o sea, no. El tema es, claro, yo me imagino esos menores, ¿no? Que han sufrido este calvario horrible. Antes estuve leyendo también otras acusaciones que se hacían de redes de pederastia y de prostitución de menores aquí en Cantabria, de menores españoles, o sea, no, que me da igual de donde sean, pero te quiero decir que la gente piensa que no, que eso pasa en Y en el tercer mundo. tercermundistas, por ahí. Claro, tú imagínate, que es a lo que voy realmente, ¿no? Pero ahora por poner a la gente en situación, tú imagínate esos menores, después de haber recibido ese calvario, ¿qué van a ser en un futuro? Hombre, puede que si luego se sane de alguna manera, pues tengan una vida normal pero, hombre, desde luego han empezado fatal en la vida. O sea, imagínate, prostituidas por los que tenían que protegerles, cuidarles y darles todo su amor, ¿no? Y sin embargo, Bueno, mira lo que. está comprobado, ¿no? Científicamente que en el caso de estas menores su desarrollo como persona queda roto para siempre, o sea, Claro. queda roto. Y como te decía, esta escuela clásica con la que rompen los criminólogos del siglo XIX italiano, es la que actualmente se ha acabado imponiéndose. O sea, es el principio de proporcionalidad, ¿no? De la pena, ¿no? Porque digamos, la pena se aplica en virtud de que el delito es una anomalía, una cuestión técnica, ¿no? Es una cuestión técnica como cuando un Como una motor se multa, avería. sí, como una sanción administrativa, sí. Es una cuestión técnica que no tiene por qué tener ninguna interpretación filosófica ni biológica, sino que simplemente se ha violado un código, algo que estaba en un código penal, y tiene que ser penado con proporcionalidad, porque esta escuela se centra en el delito en sí, no en sus causas, ni en el autor del delito, sino en el delito. Entonces, claro, la, 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 esto lo cambia todo. Esto es una visión totalmente diferente de ver un crimen, un La delito. anterior era centrada en el individuo y ahora es en el hecho. Eso es, En el en el crimen. hecho, claro. Por eso a veces nos llama la atención, ¿no? Que muchas veces, claro, dices, pero bueno, eh, eh, tal individuo, ¿no? Era reincidente, tenía 10 antecedentes del mismo. ¿Y cómo es que el código no ha previsto que ese hombre iba a poder volver a asesinar o a volver a violar? Pues porque no contemplan la peligrosidad del individuo, sino más bien el delito que técnicamente ha infringido esa persona, pero nada más. Sí, sí. No, la verdad es que son cosas que están muy de actualidad porque es como el típico mantra que hay en la sociedad, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué la ocupación? ¿Por qué? Bueno, pues hombre, lógicamente, como todo en la vida, tiene una explicación. O sea, las cosas no son Claro. y no es todo el rato porque se equivocan. A mí me hace gracia cuando
la gente da por supuesto que los políticos se equivocan, ¿no? ¿Qué pasa? Que también se han equivocado en este caso, en el caso de lo de los menores de Cantabria, mandando a sus casas a menores. Hay que ser un poco, o sea, si se han equivocado, malo, ¿no? Y si no se han equivocado, peor, es porque están en el limbo, ¿no? O sea, entonces, pero lo que no puede ser es decir, no, bueno, se han equivocado, pero ¿cómo te vas a equivocar mandando a los menores de vuelta a sus casas de donde han salido precisamente porque estaban en las peores manos posibles, ¿no? Con sus familias. O sea, ¿te acuerdas que tú y yo comentábamos hace no tanto a raíz de una chica que vimos en un sitio en Sí, concreto, a las puertas de un orfanato en es Santander? una institución, sí. Sí, que estaban allí pues protestando a la familia y tal porque les habían quitado la custodia, bueno, pues todo el lío este. Sí, porque la familia consideraba una injusticia Claro, el que les hubiesen quitado la custodia de su hijo o de su hija, ¿no? Y bueno, allí efectivamente. nos relató una historia muy un poco estrambótica, ¿no? Que a mí no me terminó de convencer, la verdad. A mí, como no me convence, es que yo, vamos a ver, como no me convence a veces nada, ¿no? Pero, a ver, después de lo que ha sucedido con estos menores, en concreto los últimos, la última jornada, ¿no? Que además ha habido un montón de casos, han filtrado, el caso este de la niña ha salido porque lo han filtrado periodistas que estaban, no, periodistas no, perdón, no voy a decir la profesión, borremos, no eran periodistas, ¿eh? No, lo han filtrado a periodistas, lógicamente, porque ha salido en los medios de comunicación, eso es Sí, evidente, claro. Sí. pero no, bueno, es un grupo de personas que se han enterado por lo que sea y lo han filtrado porque estaban tan asqueados de lo que estaba pasando, y dicen, bueno, que la gente por lo menos se entere de que ha habido una niña embarazada que estaba tutelada por los servicios sociales, pero eso era la punta del iceberg, porque lógicamente lo que han hecho es que es lo que decía, ¿no? O sea, te puedes equivocar, pero ¿cómo te vas a equivocar mandando de vuelta a sus casas a unos menores que has quitado a sus padres por algo, ¿no? Por algo tan gordo como lo que luego se ha demostrado. O sea, esto viene a demostrar que esos menores con esos padres no pueden estar. Porque esos padres tendrían que estar en la silla eléctrica, no en otro sitio, ni en una cárcel. Porque prostituir a tu hija es ya, o sea, es el colmo de ser un depravado y un hijo de puta, ¿no? El escalón más Lógicamente. bajo, ¿no? Del ser Bueno, humano, ¿no? es lo más, sí. Pero bueno, el caso es que, claro, mucha gente dirá, pero esto es un error. Bueno, ¿cómo va a ser un error? O sea, porque es que no lo acabo de contar bien. A raíz de lo de este tema de la pandemia, del quédate en casa, pues han mandado a casa a muchos trabajadores que estaban en la custodia de estos niños y de estos menores, que son niños prácticamente, y los han mandado de vuelta a sus casas de donde los habían sacado porque haber quitado la custodia, ¿no?, de los padres. O sea, y los han mandado de vuelta, pero como si hubieran estado de vacaciones. No, no estaban de Sí, vacaciones, estaban fuera de sus casas porque eran la gente peligrosa para los niños, sus propias familias. Entonces, yo me acuerdo que además que cuando oímos el caso de esta chica en la puerta de ese centro de menores y tal, tú dijiste para que los asuntos sociales le hayan quitado la custodia a la madre, ¿no?, haciendo algo énfasis así, en la madre, algo muy gordo ha tenido que suceder aquí. ya lo creo. Y claro, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí lo estamos viendo, pues lo Fíjate. gordo que puede ser un caso de estos, ¿no? Porque ya no es que incluso, no, es que si los niños no están seguros en un sitio, pues lógicamente tendrán que estar seguros en otro. Pero vamos, que los errores no ocurren porque sí, o sea, como cuando dice la gente, bueno, ¿y por qué el violador del loco del ascensor o el violador del ensanche o el violador de no sé qué, que luego le sacó Rajoy a la calle, ¿no? El bendito Rajoy, escudándose Sí. en que la ley Parot, ¿no? ¿Cómo era La doctrina Parot, la ¿no? doctrina Parot, ¿no?, que en su día permitía al Estado encarcelar a la gente por penas mucho más elevadas de lo que contemplaba el Código Penal español, que era muy blando, ¿no? La verdad, pues Me se parece que era una endureció. doctrina, la doctrina Parot impide que se sumen, ¿no? Que se sumen varias penas, ¿no? Y acaben sumando un montón de años, ¿no? Yo, a ver, por lo que tengo entendido, bueno, lo hemos visto, ¿no? Era gente que tenía que haber salido de la cárcel en el año 2050 cada uno. Sin embargo, han Claro, salido en la época de Rajoy y al principio. Y por supuesto, claro, los etarras se fueron a su casa, pero los violadores claro, volvieron claro. a violar. Los violadores volvieron a violar prácticamente todos. Entonces, claro, la gente se preguntaba, pero bueno, ¿cómo es posible? No, no, es que pues, lo han hecho adrede, es que no hay otra respuesta. O sea,
Y todo viene de esta Claro, viene de corriente eso, viene de ahí. de la Ilustración que considera que el ser humano es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Claro, Y que las penas, lo importante de la pena es que sea proporcional, el principio de proporcionalidad que llaman los abogados. sí, sí, hombre, la proporcionalidad tiene su lógica. Otra cosa es la impunidad, ¿no? Y el hacer no es un normal, sino el hacer el criminal sacando a criminales a la calle, que es una cosa que a la izquierda, ahora hablaremos, ¿no? De esa rama de... Sí, la izquierda está con esta escuela a muerte, vamos. Esta era la que estaba inspirada por la masonería, ¿no? Entonces esta rama, ¿no? Era esta, claro. Sí, claro. Era esta, vale. No, te lo digo más que nada porque, a ver, es que también había salido un caso hace poco, pero ahora se me ha ido un poco santo al cielo. Había salido un caso hace poco también que había llamado la atención de todas estas historias. Ya sé lo que es, sí, a raíz del tema de los violadores, ¿no? Y la izquierda. A ver qué opinabas tú de esto conforme a lo que estamos hablando. Vamos a ver, como todo el mundo sabe, que tú y yo estamos en la tesis de que todos son unos sinvergüenzas, pues Vox, supuestamente, según nos quieren vender en los medios, desprotege a la mujer, digamos, y la izquierda como que la quiere empoderar y proteger y que van a llegar borrachas a casa y desnudas y no les va a pasar nada, no les va a tocar ni un pelo, ¿vale? Sin embargo, luego estos borrachas pueden llegar a casa y sola y a poder ser no troceada, son los que están a favor todo el tiempo de que los violadores estén en la calle. Sí. Porque incluso Beatriz Jimeno, que es la que nos quiere meter a todos los hombres consoladores por el culo, y no estoy haciendo ninguna broma, es así, o sea, es literal, lo he dicho hace poco otra vez, que el problema del machismo se va a acabar cuando a ti y a mí, Agustín, nos metan un dildo por el culo, ¿vale? Ese es el objetivo. Sí. Yo creo que es la vacuna definitiva contra el machismo y contra todo, que nos hagan alguna cosa de estas. Esa, en el mismo párrafo te dice, y aboga por la abolición de las cárceles. Bueno, todas estas políticas están muy influenciadas para que tus oyentes un poco tengan una pista, si quieren profundizar más, por las teorías de Michel Foucault. Las teorías de Michel Foucault son, pues bueno, las que hablan del estado gendarme, y es es una rama de la sociología muy influenciada por el anarquismo y que tiene verdadera fobia a los militares, a la policía, a eso que Michel Foucault denominaba los que monopolizaban la violencia, y todo viene de Michel Foucault, ¿eh? Ellos están muy influenciados por Foucault. Y por la masonería en general, que también, ¿no? Bueno, la masonería viene de más lejos, ¿no? Del siglo XVIII, pero sí, bueno, hay una línea que continúa, ¿no? O sea, todo esto sigue una línea, es una línea de pensamiento que se ha ido actualizando década tras década, y ahora estamos pues en el marxismo cultural, ¿no? De las teorías de la escuela de Frankfurt, Michel Foucault, como decía, y los métodos de apropiación cultural de Antonio Gramsci, ¿no? Y efectivamente, claro, si tú tiras del hilo... Ahora que lo dices, el tema de, por ejemplo, cuando quieren, por ejemplo, si tú violas, mañana sales a la calle, se te ocurre esa barbaridad y violas a una chica que pasa por la calle, pues por supuesto que eres un cabrón degenerado y un bestia y un machista y un no sé qué, y hay que llevarte a la silla eléctrica. Sin embargo, si viene una persona de otro background, ¿vale? Étnico, social, cultural, etcétera, más, digamos, más, podríamos llamarlo, como llaman ellos, de minorías, ¿no? De personas como... Más exótico, sí. Sí, como has dicho, como... Exótico, alguien exótico. Sí, sí, alguien, sí, pero en el lenguaje de ellos es como alguien diverso, alguien... racializado, sí. Sí, bueno, pues una víctima, ¿no? Pues claro, rápidamente victimizan al violador y dicen, no, es que este hombre, Claro. lo que pasa es que viene de un estrato, o sea, claro, es que es el mercado el que lo ha hecho así, es el machismo el que lo ha hecho así, es el patriarcado, el pobre es una víctima del sistema y entonces no se le puede aplicar, ¿no? ¿Ves? Vamos a lo mismo, lo que tú decías, la misma
la Sí, misma sí, pena, el mismo castigo que a ti, que tienes todas las oportunidades, que eres un tío blanco, un tío guay, un tío adaptado, un indígena, un tío que no tienes ningún tipo, no sufres ninguna discriminación, y entonces a ti te meten 25 años y si te descuidas te electrocutan en la silla eléctrica sí, y a él le dan una eso tiene paga un y le dan nombre, una... ellos lo llaman discriminación positiva. Sí, Yo lo he visto muy claro cuando el caso de la manada de argelinos de Bilbao, claro, sí, sí. que violaron a una chica en un parque y estaba clarísimo que la violaron. No es como en otros casos que ha habido auténticas dudas, ¿no? Y es lógico que haya dudas, porque las cosas hay que demostrarlas, no es decir, no, es que como lo dice Telecinco, pues usted es un no sé qué. No, a ver, Telecinco puede decir misa y el ministro de Justicia puede decir lo que quiera. Pero eso son los jueces en un Estado de Derecho los que tienen que decir con pruebas en la mano, forenses y de todo tipo, ¿no? Y escuchando a la víctima y escuchando a todo el mundo, también al supuesto, al presunto agresor, si se ha producido una violación, un asesinato o que se ha producido, o si es un abuso, porque no es lo mismo un abuso que una agresión sexual. Que eso también es una cosa que también te quería comentar. Bueno, por supuesto, esos tíos se fueron de rositas. No, eso no, Claro. no que nadie lo dude. Las feministas hicieron una manifestación de protesta y los otros mientras estaban largándose a otros sitios, o sea, descojonándose de ellas, ¿no? Y de todo el mundo. Claro. Pero en cuanto a esto último, o sea, el tema de, vamos a ver, no sé cómo explicarlo. Eh, sí, en qué escuela se podría enmarcar cada uno de estos casos? Bueno, hombre, yo creo que Porque tampoco ha actualmente habido el mismo tratamiento para Farruquito que para Ortega Cano. Yo no lo he visto igual. A Ortega Cano le han puesto a parir en todas partes bueno, y a Farruquito no. es que yo Y creo esto lo que mismo. todo esto de las escuelas, de la criminología, va por un sitio y el tratamiento mediático de las noticias va por otro. Es decir, mm, hay casos que se politizan y casos que no se politizan. Eso está claro, ¿no? Sí, eso es evidente, sí. Eh, si, Sí, pero si se un politizan por militar, algo, o sea, porque hay un ingrediente que lo hace politizable. hombre, claro, el ingrediente de la manada de Pamplona, de los Sanfermines, pues era que los autores eran españoles, miembros de la Guardia Civil, del Ejército. Ese era el ingrediente que más les interesaba a ellos, Sí, sí, ahí más que estuvo el claro hecho que de hubo si hubo violaciones. hubo una selectia total. Exactamente. Sí, Al sí, margen sí, de sí. que ellos sean unos cerdos y unos... Vamos, porque yo veo que lo del vídeo de Pozo Blanco eso lo vimos todo el mundo, eso era indiscutible que era un abuso sexual. Pero no es una violación. O sea, cuando No, una víctima... Claro, pues mucha gente hay muchas dudas sobre esto, ¿no? No es abuso, es violación. Vamos a ver, no. Si pones a la misma altura la violación que el abuso, lo que estás propiciando es que cuando un agresor sexual que se decida por la violación, porque le van a tratar igual. claro, sí, Sí, sí. claro, no es Sí, lo mismo dar una paliza a una persona que matarle, joder. Es sí, que no es que lo le mismo. sale gratis, Claro, no es lo mismo total le sale gratis, ¿no? que un abuso que una penetración, una agresión en toda regla con penetración, no es lo mismo, joder. No, claro. Pero esto es descerebrados y descerebradas y descerebrades, ¿no? Y bueno, si quieres, ¿cuál sería? Hemos hablado ya de todas las escuelas, ¿o quedaba alguna cosa más? Quedaba la escuela de Chicago, que esta es la más moderna de todas, porque digamos que eclosiona del todo, se cristaliza en los años 40, y aquí podemos hablar de una escuela totalmente sociológica. Esto lo establecieron profesores de sociología, precisamente, de la Universidad de Chicago, que también eran los que habían fundado el Departamento de Sociología de Estados Unidos. Entonces, como comprenderás, pues toda esta escuela de criminología tiene un barniz sociológico muy marcado. Y es muy interesante porque contempla factores sociológicos y socioeconómicos pues que hay que tener en cuenta y que muchas veces pues no, por ejemplo, los medios de comunicación no lo tienen muchas veces en cuenta, ¿no? Estadísticas, ellos elaboraron unos patrones delictivos partiendo de unas estadísticas del Tribunal de Menores de allí de Chicago y empezaron
a clasificar los resultados que consiguieron, y bueno, se dieron cuenta que la ciudad de Chicago actuaba como una especie de hábitat, ¿no? En el que había una lucha por los recursos y en el que los actos delictivos se concentraban en torno al centro de la ciudad, ¿no? Sí. Y que los extrarradios de la ciudad mantenían siempre unas tasas delictivas planas, muy estables a lo largo de los lustros, ¿no? Sí. Sin embargo, en el centro de la gran ciudad, pues había oscilaciones enormes y había una tasa delictiva mucho más alta, ¿no? Luego también es muy interesante porque contempla factores como el divorcio, o sea, es por ejemplo muy interesante ver cómo las personas que han nacido de familias desestructuradas Tiene más tienden a papeletas, cometer, sí. claro, tienden a cometer una serie de delitos y además determinados delitos. Por ejemplo, después de todo esto que surgió de estos disturbios de los afroamericanos, ¿no? En estos recientes que ha habido Sí, este año. bueno, más bien de la CNN, más que de los afroamericanos. Sí, exactamente. Recuerdo una entrevista, una declaración precisamente era un afroamericano, que me pareció interesantísima, y hablaba de que en Detroit, que es donde más, ¿no? Donde más tasa de delincuencia además con robos con violencia, incluso con muerte, ¿no? Cometen sobre todo los afroamericanos, ¿no? Pues él hablaba de que había un porcentaje altísimo de personas que habían crecido en hogares sin padre. Sí. O sea, que su padre les había abandonado y que eran familias monoparentales, pero además sumidas en la marginalidad absoluta, sin un referente que seguir, ni un ejemplo que seguir. Entonces, esas personas Tienen no muchas solamente papeletas, sí. es que no solamente habían estado expuestas a una vulnerabilidad económica o a una estigmatización racial, sino que es que habían crecido sin familia y sin norte. Claro. Para que luego digan que las familias que sobran y que lo que tiene que ser Que es no el vale para Estado. nada, que la El familia Estado, no vale para nada. el Estado mola mogollón, sobre todo cuando el Estado de Revilla, ¿no? Esta autonomía de mierda, ¿no? Que se vuelve a demostrar una vez más otro fracaso más. Es que yo cuando me meto con estos tíos, no, o tú, no es porque les tengamos manía, es porque realmente es que, no sé, a mí no se me ocurre, o sea, no se me ocurre cómo se puede justificar tanto fracaso en tantas cosas, inclusive ya lo último es que dejen embarazadas a las menores que tienen a su cargo. Es que es ya como, o sea, si no son pederastas, es que yo ya solo puedo pensar que son pederastas. Los políticos y no sé, los encargados de proteger a las menores, porque a mí sí me dicen, y soy un funcionario de este tema, que tengo que irme a mi casa porque hay una pandemia y que mejor me quedo en casa viendo la tele, ¿no? Lo primero que pensaría, pero vamos a ver, ¿y estos menores qué va a pasar con ellos, no? ¿A quién se tiene que quedar aquí para que esto siga funcionando? No, nos vamos a mandar a sus casas a que... Bueno, es una Es una negligencia negligencia como la cuando menos copa de... sospechosa, Es ¿no? una negligencia y veremos a ver en qué acaba todo esto. No, bueno, me supongo que en una impunidad total como siempre, pero bueno, el caso que hablando de este tema de lo que decías tú de Detroit, ¿no? Tengo una anécdota un poco graciosa, que igual a la gente le hace gracia y es real, ¿no? De una chica que, bueno, una señora más bien, que la pobre pues trabajaba en el tema de la pastoral penitenciaria, ¿no? Que para el que no lo sepa pues es pues las personas que voluntariamente pues se ocupan de ir a las cárceles, ¿no? Son cristianos, gente pues muy comprometida, pues que se dedican a eso, a ir a las cárceles a estar con los presos y con las presas, ¿no? Sí, Y ayudarles y tal. Bueno, pues la conocí un día con un disgusto tremendo, la conocí en el obispado porque había tenido ahí un conflicto con una persona del obispado. Eh, Estaba muy cabreada, la verdad, muy dolida, y entonces estábamos hablando, era una señora mayor, y entonces pues la llevamos a tomar un vino, estaba yo con un amigo, venga, a tomar un vino con nosotros, que no pasa nada y tal. Bueno, pues tomando con ella y tal, pues se estaba desahogando, ¿no? La pobre mujer, ya te digo, bastante mayor, y claro, decía, es que, jope, no veis las cosas tan duras que tengo que ver allí, ¿no? Como para que encima luego que me den problemas personas que me tienen que estar ayudando, ¿no? Es lo que decía, y tenía, claro. aparentemente tenía toda la razón. Y hablaba de un caso que me resultó muy curioso, bueno, igual a alguien le parece que es racista lo que voy a decir, pero bueno, que cada uno que piense lo que quiera.
resulta que había una señora, una chica española, que estaba en la cárcel y que se iba enamorando de otros tipos, pues más o menos de su misma problemática, digamos, ¿no? Pero la problemática de los presos suele ser muy parecida, al final, ¿eh? Sí, Eso es lo que tú dices, o sea, raro es que aparezca, que aterrice por ahí gente, también hay, pero la mayoría son gente que tienen problemas familiares, problemas de adicciones, problemas mentales, es un poco lo que hay. Y bueno, pues ella decía que había una chica, ya digo, una interna que se iba enamorando, además siempre en extranjeros, siempre era gente de, pues uno, me parece que nombró uno de Bangladesh, otro de africanos, había un poco, y con cada uno tenía un hijo, ¿no? Entonces, claro, me llamó mucho la atención que ella, bueno, hay una pequeña anécdota en la cual ella, que le decía, le decía a esta mujer, ¿no? Ella decía, pero es que yo le digo, vamos a ver, para el carro, ¿no? Digo, es que has tenido tus hijos y los míos, los que yo no he tenido y los tuyos has tenido. No, vamos a ver, es que no es tener hijos aquí en el mundo. Claro, decía, claro, ella va echando hijos al mundo, nosotros los pagamos, ¿no? Pues claro, lógicamente son niños que no puede ya mantener, pues a pagar todos los españoles todos los gastos, ¿no? Del tema, que en parte tiene una lógica. Decía, y claro, decía, y que a continuación que le venía y decía que se había vuelto a enamorar, ¿no? Y me decía, otro negro, me decía textualmente, ¿no? Dice, es que no has escarmentado con el anterior. Y claro, nos empezamos a reír allí todos. Hombre, había gente allí que le molestó, porque es un comentario muy racista, lógicamente, ¿no? Pero, hombre, había que verse lo estaba diciendo una señora mayor, ¿no? Que estaba sí, que quemada, bueno, que estaba quemada no porque fueran de ningún sitio. sí, no Era porque fueran negros ni no negros, sino porque la era un desmadre. irresponsabilidad, ¿no? Era un desmadre, ¿no? Y porque le abandonaban, al final la abandonaban. Lógicamente, hombre, lógicamente también la abandonaban porque no debe ser una persona que estuviera en sus cabales. Una persona que tiene 5 hijos, cada uno con un padre diferente, pues tú me contarás. Y claro, esta decía, fue una cosa que me llamó la atención también, decía, claro, es que esos niños, luego, yo sé lo que pasa con ellos, ¿sabes? Claro, Sí, claro. que luego esos niños, los pobres, que es lo que más me preocupa a mí de todo esto siempre, y a todo el mundo, entiendo, es que, joder, sin padre, ¿no? Porque claro, el padre se pira. La madre en la cárcel, una desequilibrada. Joder, están abocados a una vida completamente de aventura, ¿no? Pero en el mal sentido. O sea, no. Pues Entonces, nada, pues sí, sí, son carne de cañón, sí, sí. pero bueno, sobre lo que decías de Detroit, estuve viendo hace poco en Chicago, estuve viendo hace poco un reportaje que por cierto lo han quitado de YouTube, es una pena porque era muy bueno, de Gangland, que es como una serie de documentales que hacen los yankees sobre sus propios problemas delincuenciales, ¿no? Sí, Y entonces salió un barrio que se llamaba Caprini Green, que empezó siendo curiosamente pues un proyecto social, ¿no? Para italianos, trabajadores, familias sobre todo italianas, por eso se llama Caprini Green, que pues un proyecto, lo que llaman allí Housing Projects, que es como pues, organizaciones grandes, ¿no? Tipo sí, masivas, edificios de estos tipo soviético, enormes, ¿no? Pero claro, que luego con el tiempo pues se han convertido. ¿Qué pasa? Que luego los italianos enseguida se buscaron la vida en otro lado, mejor, ¿no? Con casas más bonitas y no hay todos claro, pelotonados, se piraron de allí y ¿quiénes empezaron a llegar por allí? Pues otro tipo de de personal, ¿no? personal. Con otra, sí, otro background completamente diferente, ¿no? Otro perfil, sí. Otro perfil que además fue degenerando, porque claro, ahí había gente normal, fue gente normal. Lo que pasa es que también, claro, lo que dices tú, lo de las familias monoparentales, y aquí es donde vamos, donde yo quería también comentar un tema muy progre, ¿no? El tema de las ayudas sociales. Lo comentaba, además, para que veas que no es nada de racista, lo comentaba un oficial de policía que era negro. Muy majo, por cierto, muy salado hablando, ¿no? Y vamos a ver, es que, ¿qué pasaba con esto? Que si las ayudas sociales solo te ayudaban si no estaba el padre en casa, ¿sabes? Claro, Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el padre procuraba estar en casa lo menos posible, porque nunca sabían cuándo iba a venir la gente ahí le llaman welfare, ¿no? claro. De asuntos sociales para ver Sí, una si inspección, ¿no? está, claro, una infección que podía quedar en cualquier momento. Entonces el padre intentaba esquivar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que llegaba un momento en que ya no estaba nunca, ya se tiraba, ya Claro. directamente se iba. O sea, estás promocionando que las familias se destruyan y que vivan del Estado. Entonces, claro, esa era la cantera de lo que luego fue un auténtico ejército vamos, de niñatos, en realidad, que se dedicaban
Sí, niñatos con una 9 milímetros en el Sí, sí, bolsillo, bueno, claro. no, y no, y con metralletas y cada año nuevo salían a disparar a la calle. O sea, pero que los vecinos se tenían que meter en la bañera, ¿vale? Pero estamos hablando de bandas de negros, digamos, de negratas, como se llaman a sí mismos, porque ellos se llaman a sí mismos negratas, nigas. Nigas es eso, ¿no? Mira, sí. Causando el terror en sus propios barrios, donde casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, son también de esa etnia, o sea, de esa raza. Entonces, Sí, sí, claro, sí, sí. la gente se tenía que meter en las bañeras porque los tiros no sabes dónde pueden llegar porque la gente o sea, estos subnormales, estos hijos de, bueno, estos, bueno, para el sistema son víctimas del patriarcado, del sistema y de no sé qué, pero en realidad son víctimas del socialismo, en realidad, que que ha permitido que todo eso degenere así, ¿no? Pues se ponen a disparar con los subfusiles, con las pistolas y con todo en la calle para celebrar el año nuevo. Madre mía, Y tuvieron que tirar los edificios al final. madre mía. Porque no había forma, claro. Tienes ahí gente atrincherada en un edificio que tiene 200 pisos el edificio, que hay un laberinto, como les trincas. Muy Iban difícil. pasando de un piso a otro Una con ratonera, túneles. esos son ratoneras. Claro, tenían la heroína en el piso octavo y manejaban ellos el ascensor y todo, pero era como un supermercado de... Pero eso Madre también ha mía. pasado en Italia, igual, en Nápoles ha pasado igual, en Scampia, o sea que ha habido más casos, ¿no? Igual que ha pasado en las 3.000 viviendas, Sí. pero Oye, que... Miguel, ¿qué te parece si abordamos los crímenes más castizos, ¿no? Ah, pues Más sí. madrileños en este caso, ¿no? Porque yo soy muy castizo, para todo, hasta para la criminología. Yo también, la verdad es que cada vez me gusta más Madrid. Además, mira, qué curioso, una de las víctimas, lo oí el otro día, del caso del capitán Sánchez, que era un caso muy madrileño, ¿no? Porque él era gallego, pero vino a morir ya a degenerarse ya del todo a Madrid y acabó ejecutado. Y antes de ser ejecutado, no sé si fue él o la hija, que también estaban entre comillas compinchados, pues dijo que quería ver Madrid por última vez. Ah, Me fíjate. me hizo mucha gracia, ¿no? También los que lo contaban eran madrileños y decían, claro, es que de Madrid al cielo, ¿no? Bueno, es una ciudad que siempre ha despertado muy, es atractiva para mucha gente que no es madrileña, ¿no? Sí, no, hombre, y la historia que tiene, es que, claro, es que vas Es por un la poco calle y quizá parece que porque, estás en el siglo de oro a veces, o sea, no, y porque quizá sí que es cierto que es una ciudad que tiene un poquito de todos los rincones de España, ¿no? y hasta del mundo, Y si me apuras, sí, porque si ha vas sido allí, capital aunque de un sea, imperio que, sí, 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 y sí. eso todo ha dejado su huella, pero sobre todo es eso, sí, lo que tú dices, lo castizo, es que es precioso, ¿no? Sobre todo esas fotos, si te refieres en concreto a cuando empezó la criminología en España, que fueron los crímenes más famosos, Sí. pero sí, ¿quieres comentar solo los de Madrid o quieres comentar alguno más? Yo creo que el crimen más mediático fue el de la calle Fuencarral. Sí, eso lo estuvimos comentando con Juan Rada, ese fue muy conmocionante y muy madrileño, claro. Sí, y además muy politizado. Sí, era lo que es que antes cuando te estaba oyendo hablar de todo esto me acordaba de este crimen en concreto, porque claro, cada uno empezó, ¿no?, a llevar como el asco a su sardina. Digamos, los liberales, que eran como un poco los progres de entonces, querían como hacer ver a Higinia Balaguer, que era la criada, ¿no? Sí, La víctima era la señora mayor, que era madre de uno de los acusados y era jefa de otra de las acusadas. Entonces, que era exacto, sí. Higinia Balaguer. Entonces, querían hacer los liberales hacer víctima a Higinia, ¿no? Y a una víctima fuera de lo que es la víctima del asesinato, ¿no? O sea, que era como la que querían acusar de todo, mientras que los Sí, que señoritos Golfo, sí, el Varela, señorito Golfo, ¿no? Sí. el señorito Varela, que era el hijo de la víctima, el que llamaban el pollo Varelita, El y pollo, sí. el pollo Barrerita, que luego, además, luego bueno, ya lo contamos, ¿no?, cómo acabó el tema. Y también a Millán Astray, el padre de Millán Astray, del fundador de la El Legión, padre, pues sí. eran los señoritos que tenían bueno, hacían de las suyas y luego pues le querían echar la culpa de todo a la pobre criada. Sí, esos eran los higienistas, ¿no? La prensa de la época
les Sí, llegó a llamar los higienistas, ¿no? Que eran los que se pusieron a favor de Higinia, ¿no? sí, De la la verdad es que criada. no lo tenían nada claro, ¿eh? Porque yo lo último que he oído es que Galdós se puso primero de parte de los señoritos, digamos, ¿no? Y luego cuando ya fue la ejecución, o no, cuando ya había sido el juicio, debió cambiar de opinión, a lo mejor porque también era un tío muy inteligente, y yo creo que tenía más que ver los señoritos que la criada, la verdad. Pues sí, yo En también lo todo, creo. en todo caso, la criada sería una cómplice secundaria, más bien. Estoy convencido, ahora hablaré, diré por qué. Pues luego cambió de opinión y pidió el indulto. Galdós pidió el indulto para Higinia. Lo que pasa es que no hubo indulto para nadie, vamos. ¿No? Se la cargaron y punto. Además, no sé, por lo que he oído se aceleró mucho todo. Yo creo que hubo un poco como de hacer ejemplo, ¿sabes? En una A ver, sociedad muy turbulenta, pues hacer yo creo ejemplo que de sí que... hubo presiones políticas a los jueces y sí que había una presión mediática brutal. Fue un crimen que marcó una época y luego además yo creo que el hecho de que años después, el pollo Varelita acabó siendo procesado también por Sí, delitos sí. gravísimos. Es decir, él no era ni muchísimo menos trigo limpio. No, bueno, tiró una prostituta de no sé qué piso en la calle Montera como si fuera un saco de patatas y la mató. Y Sí, por lo sí, sí, cual no. fue Él condenado a era 14 años. O sea, al final se vio que era un asesino y un jeta. un Pero, criminal, sí, sí. pero bueno, por lo que fuera, pues se fue de rositas. Yo creo que porque ahí tengo la impresión de que, a ver, estamos hablando de una época en la cual por un duro había muertos. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, una sociedad muy pobre, la mayoría de la gente. Al padre de Millán Astray le acusaban de que le concedía permisos penitenciarios Sí, indebidamente. sí, era el director de la Modelo, donde hoy está el cuartel general del aire, creo que es. Sí, sí, Lo sí. estaba y bueno, pues sí, Y se donde dedicaba. ocurrió, y donde ocurrió la fatídica masacre y matanza eh, en el año 36, Sí, donde sí. donde asesinaron a personajes del calibre de Ruiz de Alda, el doctor Albiñana Mm. y un sinfín, ¿no? Ruiz de Alda, que era de Santander. Sí, Ruiz de Alda murió ejecutado allí y aparte de ser uno de los fundadores de la Falange, pues participó en el primer vuelo transoceánico Sí. a Brasil, creo que fue, ¿no? Que llegaron a No sé si Brasil. a Brasil o a Buenos Aires, no lo sé. O a Argentina, no lo sé. Es que la he vivido hace tiempo la historia, pero sí, Y el el caso famoso como... el vuelo del Plus Ultra, vamos, que hay un monumento en Madrid precioso justo enfrente del Ejército del Aire, ¿verdad? Ahí en Moncloa. Sí, pero sí, la verdad es que en esta época sí, el Monumento del Águila es precioso, me encanta. Es precioso, sí. Una pasada, a mí es de mis favoritos. El tema de los asesinatos estos conmocionantes, claro, también estamos hablando de una época en la cual, quitando las guerras carlistas, ¿no? Pero que eran muy localizadas y que normalmente no repercutían en ciudades grandes, ¿no? La más atacada fue Bilbao y nunca pudieron tomarla. Por eso se llamaba Bilbao, se le llama la ciudad invicta, ¿no? La atacaron no sé cuántas veces. Pues no se producían hechos de sangre, a lo mejor había asesinatos y había cosas, pero no era, no sé cómo decirte, era tan normal como podría ser ahora. O sea, hoy en día se produce un asesinato y lo normal es que repercuta en los medios de alguna manera, ¿no? De que te enteres, vamos. Sí. A no ser que sea un tema de los bajos fondos en los cuales, pues, como no interesa a nadie, pues se tapa y punto, ¿no? Hombre, sí, precisamente Juan Rada, yo he oído a Juan Rada decir que en criminología, en periodismo de suceso, mejor dicho, siempre ha tenido mucho más tirón, mucho más interés público los crímenes a niños y a gente pudiente Claro, que los crímenes cometidos contra personas más humildes, ¿no? Que siempre han pasado más desapercibidos, pues porque por alguna razón tienen menos interés, porque siempre cuando matan a un aristócrata o a un banquero, ¿no? Como en el crimen de los Urquijo y tal, pues parece que eso es como una novela de intriga de que a ver por qué lo han matado, qué intereses había, y cuando es un niño la víctima, pues hombre, a todos nos duele mucho más, ¿no? Y nos afecta, ¿no?
Hombre, aparte es porque también la gente, cuando se produce un asesinato en los bajos fondos, por ejemplo, un ajuste de cuentas o lo que sea, pues la gente dice, bueno, es a lo que se exponen, ¿no? Es su modus vivendi. Sin Sí, embargo, o cuando algo una habrá persona hecho, sí. respetable, ¿no? Pues cae víctima, por ejemplo, la pobre señora de la madre del pollo Barelita, ¿no? La víctima del crimen de Fuencarral, pues hombre, era una señora normal que vivía en su casa y que de repente pues se la cargaron y encima quemaron la casa como para hacer que todavía ha sido un accidente, ¿no? Y yéndonos más a otro caso también, por cierto, muy curioso, quiero decir una cosa que es curiosa, ¿no? Y tiene, yo creo que algo que ver con cosas que hemos comentado en nuestro último vídeo, el tema de los ñáñigos, ¿no? Sí, Y es que, bueno, a raíz de otro crimen que también hemos comentado en el vídeo de Juan Rada, que es el tema del huerto del francés, que fue estos sí, atletas sevillanos que se dedicaron estos psicópatas, que se dedicaron a cargarse a no sé cuántos ludópatas, sí, que eran como, eran los drogaditos de la época, o sea, eran gente que sí. estaban dispuestos a lo que fuera por dinero, o sea, eran timberos profesionales que arruinaban a sus familias, estos también eran capaces de prostituir a sus propias hijas, como el capitán Sánchez, hasta el punto llegaba su locura, ¿no? Con el tema del dinero y tal. Pero bueno, en el caso en concreto del huerto del francés, luego hubo otro huerto del francés en Santander. Ah, sí, no, no sabía. Sí, precisamente es que es curioso porque esto se descubrió a finales de 1904, fue cuando empezaron a descubrir los cadáveres, ¿no? Que había enterrados en el huerto ese de los ludópatas que se habían ido cargando los Por simpáticos. cierto, un apunte, una curiosidad. ¿Sabes que al Sardinero, al estadio del Racing, Sí, a sí, sí. principios de siglo lo llamaban el huerto del Sí, francés, sí, 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 porque todos los equipos perdían ahí, sí, ¿no? decían que los enterraban en el huerto. Qué diferencia con Sí, ahora, que estamos más de capa caída que, bueno, madre mía, otro sí. tema. Pero bueno, el caso es que se empezó a conocer como huerto del francés a un garito de Santander de esa época, de 1905, 1904, 1900, o sea, era contemporáneo al huerto del francés, ¿vale? El garito, que era un sitio que se llamaba el Club de Billares, y del cual hablo en este libro que voy a sacar, que es ese de los 4 naufragios del capitán, que ya va a estar listo, ya está entregado en la editorial para que se imprima. Y bueno, pero no es que se llamara así, es que la gente de Santander empezó a llamarlo así porque tenía tan mala fama el garito que la gente espontáneamente lo empezaron a llamar el huerto del francés. Es curioso, ¿no? Claro. ¿Vale? Y bueno, pues el caso es que en ese crimen en concreto del huerto del francés de aquí de Santander, en el cual en todo lo que pasó estuvo involucrado pues mi antepasado, ¿no? Este capitán de la Marina, del que he hablado tanto últimamente, el capitán Teodosio Ruiz, pues justamente 10 días antes de que ocurra algo muy malo ahí en este sitio, en el huerto del francés, no, 2 semanas antes, recibió 6 cartas con amenazas, ¿vale? Curiosamente. Una era de un preso en la cárcel de Burgos, otra era de un comerciante de la calle del Medio, aquí en Santander, un tal Avelino, que por lo que está viendo por su nombre en la prensa también era un pájaro de cuenta. Y luego había una, que fue la que más me llamó la atención, entre las 6 amenazas que había allí, uno que trabajaba en un cuartelillo, bueno, había diversos personajes, ¿no? Pero había una en concreto, que era una tal Jacinta López, que claro, me Ajá. llamó la atención porque era una mujer en Castro Urdiales que también le mandaba una carta con amenazas. O sea, se pusieron todos de acuerdo, ¿vale? De repente mandarle cartas amenazando a un tío, como era este antepasado mío, que la verdad es que hasta los mafiosos de Santander le tenían miedo. Entonces, es cuando menos sospechoso, ¿no? Que de repente 6 individuos se pongan a mandar cartas. Bueno, pues esta mujer, Jacinta López, yo he estado buscando su nombre en la prensa y curiosamente es coetánea con otra Jacinta López que estuvo involucrada, estuvo acusada, investigada por un caso muy misterioso de Madrid que nunca se resolvió, además, que se llamaba el caso de los niños del canal. Ah, sí, 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 ¿Te sí. suena de algo, no? Sí, lo conozco el caso, sí. Eso también fue Fueron, do- fueron bastante... dos niños que aparecieron con el cuello seccionado, con la yugular cortada, y que además, claro, cuando una víctima le seccionan la yugular, Se desangra muy pierde, rápidamente, sí. y pierde toda la sangre del cuerpo prácticamente. Sí. A los niños los encontraron exsanguinados, pálidos y sin sangre, porque habían perdido toda su sangre.
Es que a mí, claro, inevitablemente me he acordado de casos que hemos comentado tú y yo mucho, ¿no? O sea que es curioso, porque además nunca se resolvió. Y sin No, lo embargo, que pasa que sí hubo una confesión de un militar que venía de Cuba y que a su vez había recibido también pues la confidencia del autor, del supuesto autor, sí, que era efectivamente. un cabo del ejército, Sí, y bueno, yo no sé si esto tendrá algo que ver con el tema Ñáñigo o qué, pero bueno, el claro, caso es que es que es lo que primero que pensé yo también. Claro, por todo, ¿no? Por los niños desangrados, un poco raro todo. Pero sí, curiosamente es curioso que esta mujer, porque es que solo puede ser ella, es que cuando tú buscas un nombre en la prensa, ¿no? En la prensa de esta época, y no es un nombre tan común, o sea, Jacinta López, pues habría unos cuantas, pero no tantas. Y justo es contemporánea con esta otra mujer que estaba involucrada en esto, no sé, para mí que es la misma, ¿sabes? Y que estaba mandando bueno, luego amenazas a mi antepasado, curiosamente es de Castro Urdiales, cuando esto otra vez sucedió en Madrid, pero claro, es que los criminales viajaban mucho en la época, porque era una manera de desaparecer. sí, Antiguamente sí, desaparecías se de un daba sitio, mucho si eran ambulantes, sí. claro, era como, pues eso, ¿no? La lío aquí y ahora me voy a otro sitio y vuelvo a empezar. Pues es una cosa Empiezo como... de cero, sí. Y bueno, pues siguiendo con el tema de los crímenes, pues bueno, es que ya los que comentamos en... Si quieres, a ver, por comentar algo que no hayamos todavía tocado con Rada, si se te ocurre alguno que el capitán Sánchez, bueno, pues ya también lo hemos hablado de él. ¿Hay alguna así que quieras igual comentar? También para exponer un poco lo que tú has comentado de las escuelas de criminología. Pues no sé, el único, a ver, lo de Alcácer es un clásico, ¿no? Pero lo único que ahora mismo se me viene a la mente para enlazarlo con la escuela italiana positivista es el informe que hizo Frontela para realizar el perfil psicológico del autor o los autores de las torturas a las niñas de Alcácer. Porque no olvidemos que Frontela hizo un informe Yo no lo sabía. muy, muy positivista, ¿no? De la escuela italiana, ¿no? Yendo a la raíz de la patología mental que padecía el autor, ¿no? Porque de hecho, en ese informe, eh, el doctor Frontela encargó unas viñetas, unas ilustraciones a un dibujante profesional para, bueno, para que sirviesen de apoyo visual a a los hechos que él trató de reconstruir, ¿no? De deducir, y llegó a la conclusión que el individuo que infringió los castigos y las agresiones a las niñas, pues era un varón de entre 40 y 50 años, con una serie de parafilias que bajo su criterio solo se desarrollan en la etapa, en la edad, en la madurez del individuo. O sea, porque requiere de un proceso, ¿no? Un proceso, la patología, la parafilia y la patología requiere de una maduración, ¿no? En la persona, y se empieza a desarrollar a partir de cierta edad, ¿no? O sea, no con 20 años mm, se llega a ese nivel, ¿no? De pues, de Sí, de falta generación y de escrúpulos. de falta de empatía con los demás, sadismo y todo. Exacto, sí. Que es algo Y en lo que que ha profundizado, no es algo y que de repente se ha posiblemente, levantado de la cama con exacto, mal pie. eso es, posiblemente a una edad avanzada, pues bueno, supongo que también se da menos porque, bueno, los niveles de testosterona bajan. Esto es ciencia pura, o sea, esto es una cuestión también hormonal y de reacciones químicas del sistema nervioso. O sea, yo personalmente sí que abogo por la escuela italiana porque me parece mucho más científica y más ajustada a la realidad de cada delincuente y de cada criminal. Muy bien. ¿Y hay algún caso más que quieras así comentar? Pues Algo no que se te sé. ocurra. A mí, por ejemplo, si me viene a la cabeza, claro, los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Jarabo.
Jarabo siempre me ha resultado Bravo. un personaje muy curioso, de buena familia. Y Sí, sí. de hecho, todo el mundo pensaba que iba a haber piedad con él, ¿no? Y al final, pues no la hubo. Fue al garrote y creo que fue el último, creo que lo decía ayer Juan Rada, que fue el último en ser condenado por la justicia civil al garrote vil, porque ya El Sí, Salvador Antic pues fue ejecutado por la militar, como un juicio de guerra, ¿no? Debido eso es. a que sus acciones fueron eh, interpretadas como juzgables por la ley de bandidaje y terrorismo, que era una ley que sacó muy dura, que sacó el gobierno del general Primo de Rivera, del padre de José Antonio Primo de Rivera. Sí. Además, curiosamente, no sé si fue a raíz bueno, no estoy seguro, del tema del crimen del Expreso de Andalucía, de este Pues crimen posiblemente. Sí. que ese también lo podríamos comentar porque además es un crimen muy madrileño. Sí, la verdad, no sé, no estoy Pues mira, muy puesto en... lo cuento rápidamente, no te preocupes. Es un luego así también. Me suena, pero Además es muy florido, tiene también mucho que ver con el tema del juego, porque son gente echada a perder todos. O sea, son gente más bien de una clase social alta, además, curiosamente. Inclusive uno de ellos, el que era un poco el ideólogo de todo el plan, era hijo de un importantísimo general de Estado Mayor, de la Guardia Civil. O sea, era una ayuda de campo precisamente de Primo de Rivera. Habían estado luchando juntos contra los anarquistas con mano de hierro y precisamente mientras él se dedicaba a eso, su hijo en casa, bueno, creo que ya estaba retirado cuando sucedió esto, pero su hijo pues se dedicaba pues era un granujilla, ¿no? Un tipo Pollo Varela, un tío sí. mucho en esa época, señoritos, que bueno, pues que se echaban a perder, entre otras cosas porque no querían hincarla, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues pues fue funcionario de correos y ahí, a raíz de haber estado en el cuerpo de correos, se le ocurrió la brillante idea de asaltar el Expreso de Andalucía, que era un tren que iba con mucho dinero porque iban las pagas para los soldados del ejército de África y eran muchísimo dinero, iban pues envíos de Francia, había de todo ahí, había mucho, Sí, normalmente dan valijas, ¿no? Valijas había de todo, con remesas de dinero, ¿no? sí, había dinero y había, pues era un tren que iba con pasajeros, iba también con un vagón donde se custodiaban a cargo de funcionarios de correos, pues diferentes mercancías valiosas. Y entonces el tema era involucrar, bueno, por supuesto, involucraron a un personaje bastante turbio que tenía una fonda, creo que en Atocha. Además, creo que esto fue un poco sobre la marcha, ¿no? Sí. No sé si incluso en el mismo día se lanzaron a hacerlo y tal. El caso era subirse en el tren, todos juntos. También había un cubano, que luego estuvo en el Dueso, por cierto, que le llamaban Pildorita, precisamente porque él decía que era capaz de hacer cualquier cosa que involucrara química, ¿no? Y que podía hacer narcóticos y bueno, Joder, por el Dueso pasan todos, ¿eh? sí, es increíble. El Lute, Trasorras, Rafa Escobedo, o sea, Rafi Escobedo, sí, sí. la verdad es una cárcel que ha tenido una historia pues como equiparable a la modelo de Barcelona o Carabanchel o por ahí. Que Rafi Escobedo no se suicidó, lo No, mataron. por supuesto que no. Pero bueno, acabando con el tema del Expreso, por decirte lo que pasó, pues que nada, que el plan era un poco burdo, pero bueno, podía haber funcionado. El pildorita el cubano, iba a hacer unos brebajes para drogar a los funcionarios de correos. El hijo del general de la Guardia Civil, como había sido funcionario de correos, era el que iba a ganarse la confianza de ellos, que ya tenía la confianza de uno de ellos, de hecho, para estar involucrado en el plan. O sea, tenían a uno, digamos, comprado, ¿no? Para parte del Sí, complot. Dormir a estos funcionarios, saquear el vagón y, bueno, pues nada, ya está todo el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que se incorporan al plan estos otros personajes que son más turbios, entre otros el de la fonda, que incorpora a, creo que otros dos más, que eran los realmente duros del grupo, y lo que hacen es que cuando se suben al vagón ven que estos no se duermen y le pegan cuatro golpes en la cabeza a cada uno que los descoyuntan y los matan a golpes de una forma brutal dentro del vagón.
Entonces, claro, ellos se bajaron, creo que en Alcázar de San Juan, el tren siguió hacia Córdoba, y en la estación de Córdoba ya se extrañaron de que el vagón pues no daba señales, que estaba cerrado, que no. Entonces entró la Sí. Guardia Civil y vio lo que había pasado, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué pasa? Que les pillaron enseguida porque eran muchísima gente los involucrados, habían dejado un montón de pistas porque no eran realmente profesionales, eran una serie de granujas de diversos estratos sociales. Ahí es curioso porque se juntaron pues eso, gente de alta sociedad, digamos, de un cierto, con criminales de bajo mundo, ¿no? Fíjate, pero ahí estaría evidenciada las tesis de la escuela italiana, ¿no? En el sentido de que el entorno no lo es todo, ¿no? Hay una predisposición innata a hacer determinadas maldades, ¿no? Que Sí, no siempre sí, se pero claro, explica exclusivamente por tu entorno, ¿no? claro, pero los que eran señoritos, ¿no? Que eran el hijo del guardia del general y el cubano pues no eran los que mataron. Los que mataron eran Ajá. los otros. Sí, le dejaron el trabajo sucio a los otros, ¿no? No es que lo dejaran, es que no estaba previsto. O sea, seguramente se vieron desbordados los señoritos por el nivel de violencia desplegados por los otros, ¿no? De hecho, además, luego es muy curioso porque la forma en que les pillan es porque pues uno de ellos, al verse, yo creo que ya sorprendido, se suicida en su casa, pero la policía, al encontrar el cadáver, le hacen creer a la mujer que le han matado. Y entonces la mujer es la que cuenta, pues seguro que ha sido este y este que estuvieron en su casa. Y ahí ya desmadejaron el ovillo. Fue un interrogatorio hábil, ¿no? Sí, sí, anduvieron listos, ¿no? La policía, ¿eh? Sí, sí, no, les pillaron a todos. Les pillaron incluso a uno, me acuerdo que le pillaron además cuando estaba a punto de embarcarse hacia Colombia, porque era una cosa que se hacía mucho en la época también, lo de, bueno, dejo aquí el tema y me piro a... Sí, claro, cuanto más Sí, lejos mejor, ¿no? O sea, podías irte dentro de España, pero si el crimen era muy gordo, te tenías que ir fuera, porque te iban a pillar. claro. Además, en las ciudades antiguamente se conocía todo el mundo, enseguida no había móviles, no había Aquí, tanta... aquí en España no he hablado de la criminología en España, pero me gustaría Sí, 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 un por poco favor. para cerrar un poco el vídeo, me gustaría mencionar dos obras que son dos manuales de criminología. Bueno, uno es de criminología y el otro es de medicina legal. Y quería hablar del manual García de Pablos, que digamos que es la obra de cabecera de la criminología española, que la escribió Antonio García de Pablo. Sí que es reciente, Creo ¿no? que Ese le he visto yo hablar y es de esta época, vamos, de nuestra sí, época. sí, es un señor ya bastante mayor, Sí, sí, pero sí, pero digo aún que es vive. actual, más o menos actual. Sí, sí, es actual. Y el otro libro de referencia es el Manual Calabuch. Calabuch fue el que escribió el manual de cabecera para la medicina legal, que es el famoso libro, el famoso manual que se empolló Sí, Fernando García. Fernando García, Y de hecho, Fernando García en alguna entrevista está con el otro que has nombrado, de Pablo. con Antonio García de Pablo, sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso, ¿no? de varios crímenes y hemos hablado un poco de criminología, los diferentes enfoques y sí, las no, escuelas que ha habido, ¿no? y es curioso eso, que claro, lo que te decía yo antes fuera de Atena, claro, que muchas veces nos hemos acostumbrado a que en España el criminal no paga y que tú luego haces cualquier bobada y no, se te cae el pelo, no sé, que No, y parece que que el el criminal criminal, tiene más, que el claro, criminal tiene más garantías que la víctima muchas eso, veces. bueno, todo el mundo se pregunta por qué tiene que estar el violador del ascensor tanto tiempo en la cárcel, pero luego sus víctimas parece que no existen y son mujeres a las que han Claro. maltratado. No, y es lo que he comentado antes, Miguel. El actual criterio se basa en que todo individuo es reinsertable. Claro, Y digamos que es lo contrario de lo que defendía la escuela italiana positivista, que ellos defendían que había individuos corregibles e individuos incorregibles, sí, y que la sanción, había de ser proporcional a eso, precisamente a si era o no era corregible el individuo. claro.
Claro, es Esa es la lógica. diferencia. No puedes sacar a un tío que no está rehabilitado a la calle, haya hecho lo que haya hecho, porque es que la va a volver a hacer. ¿No? Eso Claro, es. claro, claro. Sí, sí. Y de todas formas, claro, me refería a esto, a que el tema de la injerencia de la política, ¿no? En la criminología, o sea, cómo, pues eso, cada uno ha barrido para su casa. Por ejemplo, a mí una de las cosas más, yo siempre he dicho que Pablo Iglesias, por ejemplo, me parece un personaje que está constantemente sobreactuando, constantemente. Además se le nota, porque yo creo que lo hace muy mal. O sea, no es un pedante, pero aparte es un tío que se le nota que no se cree lo que está diciendo. Y una de las veces que más noté eso era cuando se refirió a la pena perpetua revisable esta, ¿no? Sí, Se refería ya como castigos medievales, mientras decía que la derecha quería desproteger a las mujeres. Y yo digo, vamos a ver, sí, no, entran no en unas casa, no contradicciones. casa nada, o sea, es una cosa que es imposible que case una cosa con otra. Es imposible. O sea, ya no es. A mí, hablando de ¿Sabes lo que cuestiones dices tú? Que castizas, se atan a una historia y ala, ya. es que el refranero castellano, ahí lo tienes todo, ¿no? O sea, y hay un dicho que dice, no se puede estar con Dios y con el diablo. Eso por supuesto. Eso por No supuesto. se puede estar con Dios y con el diablo. Solo O estás decía con uno o estás San con Ignacio. otro. Mm. Eso lo decía San Ignacio de Loyola. Pues fíjate, es que no puedes defender una cosa y la contraria, ¿no? Claro, los tíos consiguen auténticos milagros. O sea, es imposible, está claro que es imposible posicionarte con las mujeres y con el violador. Es imposible. No, y por ejemplo, otra contradicción que se dio en el juicio, bueno, eso que le hicieron a esos que llamaban la manada de San Fermín, pues recuerdo que era una gran contradicción decir que el pueblo juzgaba, o sea, que era un clamor popular que la sentencia tenía que ser dura contra ellos. Claro, Pero entonces, claro, para lo que les interesa, cuando les interesa, la sociedad tiene que ser aséptica sí. pero si les Sí, bueno, interesa que no, pues el- que juzgue el pueblo, como en la Edad Media, eso sí que es la Edad Media. sí, sí, sí. No, incluso cuando. A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, cuando pasó lo de Alcácer, ¿no? Que luego, andando el tiempo, vi en una tertulia, pues los típicos, no positivistas, los otros, ¿cómo se llaman? Sí, la escuela clásica Sí, que decían que se quejaron del programa este de Nieves Herrero porque dijeron que se había roto completamente la presunción de inocencia, lo cual era verdad. O sea, ya esos tíos sí, eran porque sí. Pues, además filtraron sus nombres de una forma muy burda. Bueno, me refiero a Ricard y Anglés, esos absolutos inocentes, ¿no?, del crimen de Alcácer. sí, Y claro, decía, me hizo gracia, me acuerdo que dijo que textualmente, y además se escucharon consignas de linchamiento. Porque claro, la claro. gente les quería, decían que los quemen en la plaza pública, ¿no? El tío de una de las víctimas dijo que los maten en el estadio más grande de fútbol de España, ¿no? Ah, sí, sí, es Pero, verdad, sí, pero sí. claro, realmente, claro, el Estado de Derecho no puede caer, claro, a mí me lo decía hace poco una persona abogada, ¿no? Me decía, yo creo en Estado de Derecho y por supuesto y tal. Dice, claro, pero por supuesto si hacen algo a mi familia, a mis hijos, pues si puedo coger una pistola y matarlos, los mato, ¿no? Lógicamente, pero el Estado de Derecho no puede rebajarse a esas pasiones mundanas, entre otras cosas porque te puedes cargar a un inocente, ¿no? Que es una cosa o sea, una cosa es ser duro, yo me considero más bien no duro porque sí pienso que hay que Eh, creo en los castigos ejemplares. O sea, creo que un tío que ha violado, que ha matado, que ha cometido delitos gordos o de corrupción tiene que pagar con penas muy duras en la cárcel, pero que la cárcel tiene que reinsertar y que desde luego lo que no puede ser es el pitorreo que tenemos, ¿no? Supongo que estás de acuerdo conmigo y La cárcel tiene que tener a grandes rasgos la intención también de reinsertar, pero teniendo en cuenta que hay muchos individuos que no son reinsertables. sí, Es que si no tenemos en cuenta eso, pues yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo en la versión positivista, ¿no? Del crimen, ¿no? La pena tiene que ser proporcional a la peligrosidad del individuo.
porque al fin y al cabo las penas tienen que proteger a la sociedad, a nosotros, a los individuos de bien, que podemos ser las potenciales víctimas de ellos. No estar pensando en el criminal. El criminal Claro, no es secundario, es terciario. O sea, exacto. lógicamente hay que recetarle, pero lo primero es proteger a la población. Es que aquí se le ocurre lo contrario, hay que ser un poco imbécil. Lo curioso es que todas estas gentes que defienden pues que el criminal, pobrecito y tal, luego suelen vivir en organizaciones blindadas donde nunca pasa nada, ¿no? Claro, claro. Estamos viendo tantos casos, pero bueno, es muy fácil hablar desde la barrera, eso está claro. Pues nada, pues oye, Muy bien, Miguel. ha sido creo que muy completo el vídeo y espero que a la gente le haya gustado. Sí, un tema muy, Complementa todo lo que estamos comentando aquí siempre, ¿no? sí, es un tema muy interesante, la verdad, y bueno, yo creo que seguiremos hablando, ¿no? De crímenes, pero sobre todo lo que hay detrás de cada crimen, ¿no? Que es realmente lo interesante, ¿no? Porque si te quedas en lo superficial, pues te quedas en el morbo, ¿no? Y no se trata del morbo ni de la sangre ni de la muerte, se trata del porqué, del qué hay detrás de cada crimen, ¿no? Claro, y que el crimen nada más dice mucho de la sociedad, como decía la serie esta de La huella del crimen, ¿no? La historia de un país es la historia de sus crímenes. Y aquí lo estamos viendo, o sea, el caso de Higinia, ¿no? Pues hoy se podría volver a vivir tal cual, porque siempre le echan la culpa al más, como dice el refrán, ¿no? En un cortijo grande el más tonto se muere de hambre, pero bueno, no de esa manera, porque no está el mismo caldo de cultivo social que había en esa época, ¿no? No sé, cada crimen es aleccionador de la época en la que se ha cometido. Y No nada, cabe duda, porque es al final, aunque suene un poco pornográfico decirlo, ¿no? Pero eh, la historia del crimen es cultura, también forma parte de la cultura de una nación. sí, luego mira Jack el Destripador, es que hay gente que va a Londres solo a ver Sí, sí, ¿no? y lo que no nos damos cuenta es que son mujeres que fueron vilmente asesinadas y además, hombre, para mí lo interesante de todo ese tema, aunque nunca me ha dado por mirarlo, pero tengo pendiente un día pues entrar en ese caso, siempre, claro, para mí está bastante claro que no fue un loco, sino que ahí se ven trazas de otra cosa, ¿no? Que tiene más que ver con las juergas un poco como el crimen del Raval en Barcelona, ¿no? Un poco así, Sí. que esconde otras cosas, ¿no? Es como un globo sonda que lanzaron en su época como para que la gente se fijara una primera versión de los hechos en la mente del individuo, ¿no? Y luego, pues para que sea más difícil que alguien diga, no, esto es pues personajes de la alta sociedad que están haciendo esto, ¿no? Porque están Siempre cometiendo. la primera versión de los hechos es la que permanece siempre. Claro, es como, ya digo, es como el crimen este lo que ha habido en Santander con las chicas. O sea, es exactamente eso. O sea, han fijado yo invito a la gente a que busque, ¿vale? Para que vean que es que no soy yo, que es que soy un conspiranoico. Buscar embarazo en Cantabria, ¿vale? Que saldrá embarazo menor en Cantabria. Sale esta historia, ¿no? Y vais a ver cómo ya está clarísimo que ha sido el menor. O sea, el menor este de 17 años, casualidad, ¿no? Es un menor, no va a tener ninguna consecuencia legal, por tanto, porque es menor también, es otro niño víctima del sistema. Pero claro, del patriarcado y tal. Lo que tener en cuenta, yo sé de primera mano que lo que están contando ahí es mentira. Eso, si me queréis creer, yo lo que no voy a decir es quién me lo ha contado, ¿sabes? Lógicamente. Pero, lógicamente, cuando pasa una cosa de estas, siempre hay gente que se entera y que están en la pomada y me han contado y Pero es como los buenos periodistas, ¿no? Nunca claro, revelan sus fuentes. pues ha sido completamente Fortuito, ¿no? sin hacer fortuito. Me lo contaron, bueno, pues porque al final yo creo que las personas como que tenemos unas inquietudes de este tipo, pues nos acabamos Sí. contando las cosas, ¿no? No por morbo, sino porque la persona que me lo contó realmente os puedo asegurar que no estaba de broma, yo tampoco. O sea, yo me quedé con los ojos a cuadros completamente
y no quiero contar más porque no comprometer a nadie, pero vamos, que lo que tengo claro es que no, la historia esta no es como la han contado. Ya han fijado en la primera versión de los hechos, o sea, ha sido el menor. Y yo os digo que no se sabe que quién es el padre, o sea, todavía, que se sepa. O Bueno, sea, y que ha habido más veremos a casos, ver. y que ha habido más casos, ¿vale? Y lo han tapado todo, pero han lanzado un globo sonda. Han dicho, no, ha habido una menor embarazada en Cantabria y ha sido el noviete. No tiene nada que ver, ni con ningún noviete, hay más menores y son todas, y dicen que estaban tuteladas, que estaba tutelada la niña, no, estaba ella tutelada y más menores que estaban tutelados y que los han devuelto a sus hogares y ha pasado, pues lo que ha pasado. O sea, que mientras el quédate en casa, ¿no? Ha funcionado de maravilla. Los pobres menores, imagínate, sin poder Madre salir de mía. casa, imagínate. Es que vamos, es que es para coger, ya digo, pero yo quiero hacer solo una reflexión, ya que estamos en Navidad ahora y que es el tiempo del paz de amor y jajaja. Yo he hecho estas reflexiones por ahí y he recibido muy poco feedback, ¿sabes? O sea, yo lo he ido contando por ahí a todo el que me ha querido escuchar, como es lógico, igual que lo cuento aquí, pero lo cuento para que la gente se entere, no por nada, para visibilizar a las víctimas, no por nada más. A mí no me También, gusta hablar de también esto. ten en cuenta una cosa que Y nadie ha hecho ni para, caso, ¿no? O sea, para nosotros, hablo de ti y de mí, ¿no? Pues claro, todo esto encaja mucho mejor porque es que nosotros, ¿te acuerdas aquella mañana que pasamos casualmente por ese mismo centro, ¿no? sí, Y sí, sí, sí. vimos aquella escena, ¿no? Y estuvimos Sí, conversando con las aquella... menores, sí. Sí, Y que en la claro, puerta que había un campamento montado de los familiares que estaban allí y tal. sí, 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 sí. Sí, sí, Claro, sí, no, pero... Y nos quedamos ahí un rato y bueno, pues la cosa era, bueno, cuando menos para estudiarla, ¿no? dudosa, era dudosa. Yo he vuelto a hablar con esa chica, he vuelto a hablar ¿Ah, sí? y sí, con la madre de unos menores que está... Y a ver, la historia es muy dura, ¿eh? La historia de los niños, digo, ¿sabes? Con quién tengan que estar Madre, o no estar es otro tema, pero de momento los niños, por lo que yo he visto, pues desgraciadamente fueron violados. Y además, madre mía. y además de la manera que estamos aquí contando, o sea, con, con prostitución. O sea, es que hay padres que toda la vida han vendido a sus hijos. O sea, es lo peor que puedes hacer en tu vida es eso, ¿no? Pero esta gentuza, pues, que además quiero hacer un apunte, ¿eh? Ya que estamos hablando del determinismo, de dónde proceden estos depravados y tal. En estos casos que os he comentado aquí de Cantabria, que son reales y totalmente, o sea, no hay ninguna duda. O sea, lo que os he contado es verdad, ¿vale? Lo que cuenta la prensa es no una media verdad, es Disney World, ¿vale? En pocas palabras. Porque una niña que se quede embarazada de su novio, vamos a ver, tenga 12 años o 15 o 30, bueno, pues es su novio, ¿no? O sea, ¿no? ¿Sabes? No había violación, ¿no? ¿Me explico? No Sí, no no, estoy no. diciendo eso, pero no es, pero te han soltado un camelo que no es la puntitita del iceberg, no Sí, tiene nada que ver. lo han Bueno, dulcificado todo lo que han podido. yo te digo, yo cuando me he enterado digo, esto, se me refiere a mi fuente, esto no se ha enterado nadie, te lo digo yo, porque es que yo sé cómo ha reaccionado el personal, inclusive yo mismo a esta historia, y ha sido, bueno, pues como una cosa muy natural. Bueno, pues una niña de 12 años que se queda embarazada, pues ha estado con el noviete o la deja embarazada del padre, que desgraciadamente pasa mucho, pero es que la historia era incluso peor que la segunda opción, o sea, mucho peor, ¿vale? Y bueno, pues es que al final eh, lo que voy a decir, el perfil de las familias que han hecho estas cosas, ¿vale? No son como las que nos podemos imaginar, ¿eh? O sea, no son tipo de etnias concretas que suelen ser más, ¿no? No, no, Sí, no, ha habido, o sea, más normales de lo que nos podemos imaginar. Eso es lo que me han dicho. O sea, muy normales. madre mía. Entonces, pues que tengamos los ojos abiertos porque desgraciadamente las víctimas pueden estar a la vuelta de la esquina. No, 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 está El claro. otro día la Y, chica que ha tirado al y, novio por la y ventana, o no sé lo que era, desde un primero, y luego la pegó una paliza y tenía una navaja en la mano, no sé si lo has visto en la tele. hay que estar siempre ojo a visor porque ningún depredador va por la calle con un cartel, soy un depredador. Sí, sí, efectivamente.
Pues nada, oye, pues que paséis todos muy feliz Navidad y muy felices fiestas, lo que quedan de ellas, y que empiece el 2021 con bendiciones. Muy bien, igualmente, Miguel, pues feliz Navidad a todos y bueno, espero encontrarnos pronto otra vez en el canal y bueno, feliz 2021 para todos.